¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Ricardo Salinas Pliego lanza este fin de semana un evento a donde acudieron 20,000, 22,000 personas, la capacidad de la Arena Ciudad de México, que es operada por parte de su hermano, que pertenece a todo este grupo Salinas. Y en este evento, pues asegura que él quiere pagar lo que debe en materia de impuestos. Sin embargo, pues pone, por supuesto, la cantidad que él considera que debe de ser adecuada, algo que fue ratificado, profundizado por Grupo Salinas en sendos comunicados y que ya mereció la respuesta de la Presidencia de la República. Pero, ¿cómo vamos entendiendo este evento de Ricardo Salinas Pliego? ¿Es un afán propagandístico, político? ¿Está insertándose en todo este juego de la ultraderecha a nivel global? ¿Es más un asunto por defenderse del ataque, no que del ataque, sino del cobro como tal, del cobro fiscal? Y le voy a preguntar también a nuestro invitado algunos puntos del discurso que lanza Ricardo Salinas Pliego que llamaron nuestra atención, pero vamos precisamente a profundizar sobre este tema. Y saludo como siempre a mi querido Aníbal García, investigador. Usted lo escucha, por supuesto, en Contralínea y que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, mi querido Aníbal? ¿Qué dices? ¿Y qué tal, Jesús? Un gusto estar acá en tu espacio y bueno, un saludo también a la audiencia. Gracias, querido. Oye, pues de entrada, ¿qué lectura le das a este evento? ¿Qué lectura le das desde tu punto de vista experto que conoces cómo se mueve la ultraderecha, el poder económico? ¿Cómo lo valoras? Bueno, mira, para ir discerniendo, para ir haciendo ese análisis como punto por punto, lo primero es que, como decías, está en un contexto en el que efectivamente vemos como una reorganización en distintos países de la derecha, cada vez más ágil en algunos. Acabamos de pasar también el fin de semana el triunfo de Milei en Argentina, que es inexplicable para muchos y para muchos de nosotros cómo es posible que este tipo de personas tengan adeptos y votos sobre todo, ¿no? Y en ese orden de ideas está lo que hizo Salinas Pliego, también alguien que quiere ser comparado incluso con Donald Trump, ¿no? Tiene este tipo de elementos en el que es empresario también, que es de ultraderecha, que es conservador en lo político, profundamente neoliberal en lo económico, y ahí es donde conecta el segundo punto que tiene que ver con sus actividades empresariales y con el impago de este tipo de impuestos que hay en el país, que todas y todos debemos cumplir, y que, bueno, dice Ricardo Salinas Pliego que no va a pagar el total, sino que va a pagar lo que él quiere. Y ese monto, digámoslo, en traducción porcentual, pues es únicamente el 10%. Son impuestos que se deberían de haber cobrado desde hace bastantes años, incluso en una conferencia de prensa, no sé si recuerda ahí la audiencia, se presentó también cómo ha sido este tipo de créditos fiscales que se le han otorgado a Ricardo Salinas Pliego y además también cómo ha sido la estrategia dilatoria que ha tenido desde hace tres sexenios para no estar tan mal. Es el sexenio de Felipe Calderón, es el sexenio de Enrique Peña Nieto y todavía lo llegó a hacer con el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, eso es como en estos dos puntos. ¿Qué es lo que conecta toda esta situación? La democratización del país. Y me refiero precisamente a la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, que cuando se democratiza, cuando cambia esa Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial, es cuando ahí sí ya Ricardo Salinas Pliego dice, bueno, conmino al gobierno federal para que haga una mesa de diálogo, hago este tipo de anuncios, muevo redes sociales, además hago este tipo de eventos de ultraderecha para mostrar músculo político, cuando en realidad lo que está demostrando es que precisamente no entendió el momento político que estamos viviendo y ahora se va a enfrentar a una nueva Suprema Corte de Justicia, se va a enfrentar a un nuevo Poder Judicial, se enfrenta ya al Estado de Derecho, que eso lo dejó clarísimo la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay forma de que nadie ni nada esté por encima de la ley, todas y todos tenemos que cumplir lo que mandata la Constitución y todas las leyes que de ella emanan. Y bueno, nadie puede estar por encima, incluso si se apellida Salinas Pliego. Esa es la situación que tiene actualmente este empresario que no entendió el momento político que estaba viviendo hace 3 años, hace 2 años, hace unos meses incluso.
y le apostó incluso el mismo día de hoy a invalidar a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, pretendió incluso ahora hacer ese tipo de jugada y bueno, un personaje como Hugo Aguilar dijo no hay posibilidad de darle trámite lo que está queriendo Salinas Pliego, a querer usar de nuevo la ley de amparo que además ya se modificó. Entonces, todas las estrategias judiciales que había tenido en el pasado, ahora se le cayeron y bueno, no va a haber de otra más que llegar a ese punto en el que va a tener que pagar los impuestos que son realmente y no lo que él pretendía pagar. En ese sentido, como bien señalas, o sea, ya no tiene a la Suprema Corte de Justicia de su lado. Ya recibió, ahí recibe un golpe. Yo me acuerdo mucho cuando comenzó todo esto, que dijo, pues yo ya pagué y pues me quieren cobrar extorsión, no me están extorsionando porque yo ya pagué. Y ahorita ya lo cambió por decir, yo quiero pagar, pero pago lo que yo digo que debo, no lo que realmente debo. Esta actitud de parte de él, que ya en parte nos la comentabas, mi querido Aníbal, pero tú ves como que se va enmarcando en el aspecto político, por ejemplo, porque algo que me llamó la atención, y ahí te pido tu opinión también, es la forma como responde la presidenta. La presidenta le responde a Grupo Salinas, nunca hace referencia personal a este Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego ha politizado esta situación. ¿Con qué finalidad? ¿Empoderarse él, empoderar el discurso, empoderar al personaje, el tío Richie, o salir bien librado en un momento dado de lo que va a tener, como bien lo defines, que pagar, que liquidar, que es la cantidad de dinero que debe? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Intentar ahora sí ya no litigar, no irse por la parte judicial, no hacer uso del poder judicial porque ya no lo tiene, sí, como hemos caracterizado ahora, sino más bien decir, bueno, quiero que se instale de nuevo una mesa de diálogo. Ya le dijo la presidenta, eso no se va a hacer, no hay posibilidades de que eso ocurra, va a tener que pagar. Y con eso también viene esta estrategia mediática, por eso el evento que hizo el fin de semana, ¿no? Lo que va a intentar es capitalizar o sacar raja política de este tipo de cosas. Y lo hemos visto no solamente por la parte mediática, porque además él y su grupo económico expresa precisamente esa parte mediática que sí tiene y lo va a aprovechar. De hecho, lo ha estado haciendo en los últimos meses. Y a partir de ahí intentar hacer algo que ya lleva tiempo y que ha pasado, yo creo que un poquito por debajo del agua, esa estrategia política y esa estrategia electoral que él tiene. No solamente tiene un medio de comunicación o dos medios de comunicación, tiene también mal habidos, además, hay que decirlo, con ese tipo de estrategias neoliberales que tenían en su momento el PRI y el PAN de darle en remate los bienes de la nación al poder económico, sino también tiene ya una universidad. Y fíjate qué importante es eso porque en el evento que hizo se nota como detrás de ellos hay un grupo de jóvenes que ya están ahí acompañando este tipo de estrategia. Tiene una universidad en donde se enseñan valores ideológicos, además del neoliberalismo, pero que son profundamente conservadores en lo político, que por eso decía este caso de Argentina con Milei, porque conecta precisamente con eso, pero también conecta con la otra expresión de esa manera ultraconservadora que es Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Además de esta universidad, tiene también bastantes vínculos aceitados desde hace tiempo, ni más ni menos que con la OEA de Luis Almagro. Tenía una organización que, por eso decía que ha pasado por debajo del agua, una organización que se llama Kibernus. Si la gente la busca, Kibernus con K, va a encontrar por ahí mucha información sobre este tipo de organizaciones que precisamente trabaja con jóvenes, trabaja la parte ideológica y tercero, hace este tipo de conexiones de ultraderecha con ciertos organismos que además todas y todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la OEA de Luis Almagro. Una OEA con doble rasero, una OEA de derechas, una OEA servil a los intereses de Estados Unidos y una OEA que ha incidido en procesos político-electorales en América Latina. No solamente fue el caso de Bolivia, fue también, por ejemplo, el caso de las elecciones en El Salvador. Fue el caso también
de toda la investigación que se estaba llevando a cabo para combatir la corrupción en Honduras y así podríamos irnos con un largo etcétera, incluso con el mismo caso de Venezuela o de Nicaragua, no digamos Cuba. Es el Ministerio de las Colonias acompañando a este tipo de personajes que tienen incidencia mediática, que buscan capitalizar políticamente este tipo de, no diría conflictos, pero sí de tácticas dilatorias que tiene con el Estado mexicano, en un contexto además en el que internacionalmente la ultraderecha se va reorganizando, pero también van confluyendo en distintos ámbitos y en distintas organizaciones, como son, por ejemplo, esta organización de ultraderechas que conecta con varios países de Europa del Este, con Argentina, con Estados Unidos, con la ultraderecha en Venezuela, con la ultraderecha cubana, con la ultraderecha nicaragüense. Y bueno, ahí es donde confluye precisamente Ricardo Salinas Pliego. Hay una parte del discurso, me quedo a nivel, donde él habla de los valores cristianos, ¿no? Y cae incluso en un comentario hasta que no fornique la gente y no sé qué tanta cosa empieza a decir. Y luego llega al echeleganismo de toda la vida. Pero me llama la atención y te lo pregunto, ¿puede caber la posibilidad de una alianza de un personaje de esta naturaleza que utiliza estos valores, aunque en la praxis no lo haga, con el poder cristiano en nuestro país que estuvo vinculado, tú lo sabes mucho mejor que yo, a esa ultraderecha de Bolsonaro precisamente en Brasil y que tiene una presencia en México ya incluso con canales también de televisión y con programas en medios de comunicación masiva? Bueno, esa pregunta está buena porque nos permite reflexionar sobre yo diría como una parte de la sociedad y eso conecta dos disciplinas, por lo menos la parte sociológica y la parte económica, la parte política, ¿no? De ciencia política. Yo creo que hace falta investigar cómo está primero la cantidad de adeptos al cristianismo y a las distintas corrientes religiosas que hay en nuestro país, como para poder saber si el cristianismo en México ha ido bajando como ha sucedido, por ejemplo, en otros países como es en Brasil, en donde a esa baja del cristianismo corresponde un aumento de otro tipo de religiones como son las pentecostales, que esas son las que están ahí sí detrás de Jair Bolsonaro. Primero, habría que ver cómo está eso. Segundo, ya tuvimos una expresión de un partido político que fue formado no precisamente por católicos, sino sí por un poder religioso, ¿no? Estamos hablando del PAN, que tiene detrás de sí a ese poder católico en México. Y tenemos otra expresión más contemporánea, que es la de encuentro social, en donde ahí sí confluía cristianismo y tenía también otro tipo de expresiones religiosas, no solamente cristianas, sino de toda la cantidad de diversidades que hay en el cristianismo. Lo segundo, que es lo político, habría que ver si no están divididos este tipo de grupos sociales con una ideología o con una religión. Y ahí es donde yo creo que la pregunta tiene mucho sentido porque nos invita a explorar cómo está esa parte social en nuestro país, ¿no? Son grupos, por lo menos los cristianos, los pentecostales y toda la cantidad de grupos que vienen con ellos, que son profundamente conservadores en lo social y que ahí sí podrían, digamos, un personaje como él lograr capitalizar esa parte conservadora con este tipo de discursos en donde ponen de frente a la familia, la defensa de una familia, no quiero decirlo como normal, pero sí por lo menos con este tipo de valores judio-cristianos, ¿no? De padre, madre, hijos, ¿no? Como esta figura de la familia clásica, católica, ¿no? Por eso recurren mucho al tema de la familia, ¿no? Pero también el tipo de recursos sobre el tema de la nación o la defensa de la patria, ¿no? Que eso también conecta con otro tipo de ideologías de derechas que tienen bastante tiempo en América Latina, que siempre han defendido a la patria, a Dios, y en este caso, por ejemplo, a la libertad, ¿no? Que ya es algo más reciente y que incluso hay vasos comunicantes entre lo que él hace con el último evento que hubo de este relanzamiento del PAN, que es el viejo PAN, lavándose la cara para mostrar una nueva cara, una expresión de gatopardismo puro, ¿no? Entonces,
Ahí hay que ver, yo creo, y hacer una investigación seria sobre cómo está el tema de los grupos cristianos, los grupos pentecostales, y si tienen una salida por la parte partidista, y si no la tienen, pues bueno, ahí hay un recurso que podría capitalizar Ricardo Salinas Pliego. Repito, uno de esos estuvo en el Partido Encuentro Social, en donde ahí sí había una base cristiana, pero bueno, ese partido no tiene una expresión nacional. Habría que ver si esa parte ideológica quedó huérfana de un partido político y podría ser capitalizado por Ricardo Salinas Pliego. Y que tienen aparte una presencia, los pentecostales, como nos dices, se mueven mucho en sectores que Salinas Pliego no llega, digámosle así, o sea que es un sector de estrato social bajo, por decirlo de alguna manera, no se mueven mucho en eso y tiene una influencia bárbara. Oye, en ese punto, citaba lo de Argentina y los jóvenes, con todo este asunto de la escuela y demás, y lo hemos visto en Estados Unidos ahora con el caso de Charlie Kirk, que se puso muy de moda, pero que tienen otros influencers que la ultraderecha busca mucho al joven, penetrar en el joven, y después lo vemos ahora en Argentina, para que se les pueda quitar ese voto es complicadísimo. ¿Qué hacer desde la izquierda para nulificar ese tipo de discursos y ese tipo de personajes en una discusión como la que se viene cada día intensificando más? Bueno, lo primero, este tipo de esfuerzos como el tuyo también, Gracias. de dar la comunicación de cierta manera, una información clara, verídica, ¿no? Con ética también, que es algo que muchos medios de comunicación no tienen, y desde ahí dar esa batalla, dicen ellos, cultural, ¿no? Es una batalla mediática, es una batalla ideológica también, una batalla de las ideas, decía ni más ni menos que Fidel Castro desde la década de los 80, que era lo que se venía desde aquel entonces. O sea, tenemos más de 30 y tantos años en los cuales, o 40 ya, en los cuales la batalla de ideas es lo que ha estado guiando mucho del esfuerzo que tendría que hacer la izquierda. Yo creo que ahí primero tendríamos una primera batalla. La segunda batalla es que, bueno, si este tipo de personajes quieren estar por encima de la ley, afortunadamente el pueblo decidió tener un gobierno que esté a la altura de las circunstancias, y me refiero al gobierno actual mexicano, en el que ha ido poco a poco apuntalando cada vez más la democratización del Estado y además del conjunto de instituciones que están dentro del Estado. Uno de ellos, decía yo hace rato, era el del Poder Judicial. Bueno, ahora lo tiene perdido y habrá que ver qué es lo que viene con este tipo de demandas, particularmente contra él. ¿Eso puede afectar la parte económica de este grupo? Sí. Pero, por otro lado, como decía, puede capitalizar mucho más a futuro en la parte política. Ahora, con el tema de los jóvenes, ahí yo creo que hace falta mucho esfuerzo, porque nos enfrentamos a una juventud que creció con el Internet. Nosotros pertenecemos a otra generación bisagra, sabemos la parte análoga, ¿no? Y sabemos la parte digital, ¿no? Podemos vivir sin Internet y sabemos lo que es la vida sin el Internet, pero crecientemente ahora estamos cada vez en un mundo más interconectado. Los jóvenes no. Los jóvenes crecieron, los jóvenes de 18 años para abajo, crecen ya con el Internet, crecen con aparatos electrónicos, y eso cambia mucho también la percepción de la vida, de la realidad incluso. Entonces ahí hace falta también ver cómo podemos hacer para que los jóvenes primero no se dejen de interesar en la política, porque lo que hemos visto es que en el caso de Argentina, por ejemplo, después de todo el periodo de gobiernos progresistas, lo que vino fue expresiones de guerra judicial de la OFER, y después de eso lo que vino fue la construcción de sociedades antipolíticas. Y ahí es donde yo creo que tenemos que incidir, en que la política no sea eso que esté vinculado por los jóvenes a un partido político o a un sujeto político en particular, o que sea sinónimo de corrupción, o que sea sinónimo de que nada se puede hacer por la parte política. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es revitalizar la parte política, decirle a los jóvenes que es importante participar en política, que es importante organizarse, porque la política ha sido la forma que hemos tenido como humanidad de diferenciarnos primero, segundo, de resolver conflictos no de una manera armada, sino de una manera de diálogo, con argumentos, con conceptos, incluso con visiones distintas del mundo, pero hasta esa parte
es correcto hacerlo por la parte de la política y no por la parte de la guerra o no por la parte de un conflicto armado de otro tipo, ¿no? Entonces, revitalizar la parte de lo bueno que es participar en política entre los jóvenes y que dejen de lado ese sinónimo de todos son iguales, como si fuera un contenedor en donde izquierdas, derechas, conservadores, neoliberales, liberales entran en lo mismo. Yo creo que es un buen comienzo para que la audiencia joven, incluso la audiencia joven también, piense en una política que siempre se esté renovando constantemente y que siempre esté atendiendo los problemas profundos de la sociedad. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir mucho más y desde luego que los medios de comunicación tienen ahora grandes posibilidades precisamente por el Internet y por la posibilidad de comunicarnos ya de distinta manera también. Mi querido Aníbal García, siempre es un placer platicar contigo y que nos permitas aprender de ti, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, un saludo también para la audiencia.